días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 25 de julio del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jessica Varela. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Las cifras que daba a conocer el Fondo Monetario Internacional, sin duda alguna, son motivo de preocupación en nuestro país, y yo diría que en la región, sino en el mundo, por el impacto social que significa que una nación tenga que lidiar con una inflación de 1.000.000%. Crisis económica se agudizará por falta de rectificación del gobierno, es el gran titular que destaca el diario El Nacional, o uno de los grandes titulares del día de hoy. Perspectivas de Ecoanalítica, la firma privada y el Fondo Monetario Internacional coinciden en que a finales del año la inflación sobrepasará 1.000.000%. La producción petrolera caerá 40,4% para un promedio de 1,3 millones de barriles diarios, cerca de los niveles de 1949. Hay algunos que aseguran que incluso podría estar por debajo de 1.000.000. Y la responsabilidad, como ustedes comprenderán, de todos estos temas es exclusivamente del gobierno, aunque lo nieguen y señalen a otros responsables. Hoy hay una caravana, una movilización del sector salud que, saben ustedes, ya arriba, me parece el día 29 o 30 de la paralización por los bajos salarios. Con un panorama como este es muy complicado vivir saben ustedes, hacer frente a las condiciones de vida con 5 billones de bolívares, que es el mínimo, incluyendo el bono de alimentación. Cumplen 30 días de paro, efectivamente lo destaca el Nacional. Los trabajadores de los centros asistenciales del área metropolitana de Caracas irán en caravana a la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana, donde consignarán un documento en el que exponen la crisis hospitalaria. También los diputados denuncian una nueva fase de hostigamiento, ataques a la Asamblea Nacional. Hoy habrá sesión, por cierto, en el estado Zulia. De esto vamos a hablar seguramente con nuestro primer invitado. Ayer, durante su intervención, el presidente Nicolás Maduro decía que, las agresiones, y lo citamos, y amenazas contra su gestión lo hacían más fuerte. No sé si esto refleja la realidad de los venezolanos que tienen que lidiar con estos altos índices de hiperinflación. Medios de comunicación como el Nuevo Herald de Miami ya abren la discusión sobre el tema de la legitimidad de esta administración. Ocultó Maduro, decían ayer, por semanas la muerte de Chávez para quedarse con el poder. Una duda que está abierta por las declaraciones de varios funcionarios o exfuncionarios que recibieron la noticia sobre el fallecimiento del exmandatario supuestamente en diciembre de 2012. Nos acompaña Alfonso Marquina vía telefónica. Él es segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado por el Estado Lara, miembro de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Gracias a ti por este contacto telefónico. Buenos días para todos los radios. Varios temas de interés que compartir y discutir con nuestro invitado. Le pediría una primera valoración sobre las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que recalculan la inflación para Venezuela podría superar 1.000.000% este año 2018. Lo escuchamos. Sí, mira, lamentablemente, después que un país entra en un proceso hiperinflacionario, si no se toman los correctivos necesarios para abatir esa hiperinflación, esta empieza a aumentar de manera exponencial. Es una especie de bola de nieve que cada vez que sigue avanzando, pues se va incrementando de manera muy acelerada la misma. Y en Venezuela, lejos de que el gobierno tome los correctivos, lo que ha venido es profundizando en los errores. En Venezuela, hoy, una de las principales razones de esta hiperinflación es el déficit fiscal, que termina siendo financiado con la emisión de dinero inorgánico. Y cuando tú ves las publicaciones del balance del Banco Central, te consigues que en las últimas 5 semanas el Banco Central prácticamente ha duplicado la liquidez monetaria en menos de mes y medio. Así que
esa inflación que algunos proyectábamos a principios de año podía llegar a por lo menos 160.000%, habría que recalcularla con estas nuevas realidades y el saldo que nos va a dar, evidentemente, es una cifra que ninguno puede ni siquiera imaginar, porque hablar de más de 1.000.000% de inflación, yo creo que ninguno de los que estamos en este momento conversando ni de los que nos están escuchando tiene idea de la gravedad de lo que estamos diciendo. Ahora, yo tengo que preguntarle porque según los cálculos del Parlamento venezolano, el índice de precios alcanzó 128% en el mes de junio. Es posible que en julio, evidentemente falta una semana, pero a la luz de los datos que ya manejan, supere este techo o no. Es muy pronto para hablar de este tema, diputado. Sí, es muy pronto hablar de este tema. Sin embargo, uno lo que podría de manera empírica es decirte lo que ha sentido uno en el supermercado o en un punto de comercio cuando ha tratado de acceder a los productos de primera necesidad. Y efectivamente uno siente que la inflación en este mes debe mantener esa tendencia alcista tan acelerada, lo cual lo estoy adelantando, ¿no? Pero no por razones técnicas, sino por las razones del sufrimiento que tanto ustedes como nosotros, todo venezolano en este momento siente cuando va a un supermercado, la angustia de no saber cuánto te cuestan las cosas y que lo que llevaste para tratar de acceder a los productos de primera necesidad muchas veces no te alcanzan, ni siquiera para la mitad de lo que te alcanzó esa misma cantidad en la visita anterior al supermercado. Así que... No, perdón que lo interrumpa. Este tipo de situaciones, hiperinflaciones, solo comparadas con Alemania en los años 20, según el propio Fondo Monetario Internacional, o Zimbabue a finales o durante el 2000, suelen destruir, devastar a las sociedades y en la práctica es lo que está ocurriendo en nuestro país. Yo quisiera su comentario al respecto, sobre todo a la luz de esta sesión que se va a celebrar hoy en el Zulia, porque ellos sufren, como el resto del país, el problema de la hiperinflación, la falta de efectivo y también los problemas serios con los servicios públicos como la electricidad. ¿Qué puede decirnos? Sí, mira, recientemente, hará un poco más de una semana, yo hice una publicación en mi Twitter de lo que fue el comportamiento de la inflación en la época de Zimbabue. Y decía que lamentablemente, si en Venezuela no se tomaban los correctivos, este iba a ser pues las predicciones que pudiéramos tener a futuro. Y efectivamente, tú ves ahí como de manera exponencial se llegó a tener inflaciones por encima del 1.000.000%, y lo que sufrió este pueblo. Muchas personas, entre ellos yo, creo que aquí todo lo que está ocurriendo es una intención deliberada del gobierno de acabar con la economía para con ello tener unos niveles de control social superiores. Es decir, no se puede ser tan torpe, tan incapaz, tan ineficiente de manera espontánea. Aquí hay un plan que lo que busca es generar cada día mayor pobreza, porque mientras más pobre sea el pueblo, mayor es la capacidad de manipulación, de chantaje, de terrorismo. El día de hoy y la articulación de algunos sectores sociales para protestar por los bajos salarios. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Mira, no, es que la política del gobierno, como te dije, te quiebro una pierna, pero después te ofrezco la muleta. Eso sí, vas a tener la muleta en la misma medida que no protestes, que no reclames, que no exijas, que no te opongas a este gobierno. Y por supuesto, cuando tú ves a un país que tiene un salario mínimo de 5.000 bolívares o de 5 millones de bolívares y un cartón de huevos te cuesta mucho más que eso, o un kilo de carne te cuesta prácticamente 2 veces eso, tú lo que estás es tratando de que esa persona sencillamente pueda depender
de lo que son esos programas asistenciales que mantiene el gobierno, pero de unos programas asistenciales que van direccionados políticamente. Si tú eres opositor, no lo recibes. Así que ponte de rodillas ante el gobierno si te quieres llevar por lo menos algo para medio comer en tu casa. Ahora, diputado, reformulo la pregunta. ¿La oposición va a hacer algún planteamiento para hacer frente a esta situación, tomando en cuenta lo que está ocurriendo hoy y lo que viene? Quisiera su comentario porque supuestamente ha habido conversaciones que han generado, por cierto, roces y opiniones encontradas con ciertos factores que en teoría están en la oposición. Hay planteamientos encontrados, quienes quieren sentarse a discutir con el gobierno, quienes no, quienes plantean, liderar el descontento social. Quisiera su comentario al respecto. Mira, nosotros tenemos que seguir haciendo todos los esfuerzos para lograr que la unidad en Venezuela nuevamente se recomponga, porque solo unidos como pueblo es que podemos hacer frente a esta dictadura que hoy mal gobierna Venezuela. Así que vamos a seguir tratando de que todos los que tengamos de verdad la intención de que se produzca un cambio en este país, actuar de manera unida para que todo se materialice. Con respecto a la protesta social, no se trata de que pretendamos liderar, pero eso sería un gravísimo error. Aquí la protesta de las enfermeras tienen que seguir liderando las enfermeras, la protesta del sector salud, en todo caso, la tienen que seguir liderizando los que son representantes de este tan golpeado sector de la vida nacional. Y en definitiva, a nosotros, la clase política, en todo caso, lo que nos corresponde es darle apoyo, es tratar de respaldarlos permanentemente y de evitar que se les respeten sus derechos humanos y sus derechos constitucionales. Y en definitiva, en caso tal, darle una direccionalidad política a todas esas protestas para que también se puedan seguir actuando de manera coordinada en contra de este gobierno ampliador. Diputado, como usted dice, queremos reunirnos con todos los que realmente quieren un cambio en nuestro país. ¿Hay factores que no quieren un cambio en Venezuela? Yo creo que esa es una presunción que cada uno de nosotros tiene en este momento. Y yo creo que los mismos acontecimientos nos van a llevar a tomar decisiones en contra de esas personas que dicen estar aquí, pero que creen en la cohabitación, que creen que el país puede seguir siendo manejado por el señor Nicolás Maduro. Así que, sin adelantar opiniones, yo creo que la propia contundencia de los hechos va a hacer que cada uno de los venezolanos tome sus propias decisiones. ¿Refiere usted, por ejemplo, tomando en cuenta lo que dijo en su momento a Henry Falcón o los factores que participaron el 20 de mayo, o no habla usted de nadie en absoluto en particular? No, yo no quisiera abonar opiniones que puedan generar algún tipo de conflicto, ¿no? Si queremos más bien unificar, pero insisto siempre en esto, la unificación no puede ser nada más que nos sentemos en una mesa. La unificación tiene que tener objetivos claros. Y en este caso debemos estar todos unidos los que creemos que Venezuela no se recompondrá mientras tenga un gobierno como el que lamentablemente en este momento tenemos. Así que la unidad tiene que tener el objetivo del cambio político en Venezuela. Es la única forma de volver a empezar a reconstruir este hermoso país. Diputado, tengo que preguntarle acerca de lo que está ocurriendo con José Manuel Olivares, quien, es víctima de persecución por los cuerpos de seguridad del Estado, él y su familia. Destaca el Nacional que los parlamentarios denuncian nueva fase de hostigamiento contra ustedes. ¿Qué puede decirnos? ¿Qué información maneja usted? Se ha dicho que incluso ha tenido que abandonar el país. Lo escuchamos. Sí, la información que tenemos es la información que se recibió de algunos organismos de seguridad del Estado que permitieron que José Manuel y su familia se pusieran en resguardo. Lo importante es entender que estos ataques contra él ya no eran efectivos, las amenazas personales contra José Manuel
no habían hecho que esto siguiera defendiendo con esa pasión y con esa entrega, no solo al país, sino a su democracia y al pueblo de Venezuela. El hecho de que José Manuel sea político no le quita su condición de médico con una altísima sensibilidad humana que se ha venido evidenciando en cada una de sus actuaciones, y por eso José Manuel también se mantenía muy activo en ese conflicto que hoy los médicos venezolanos, las enfermeras y todo el sector salud han venido desarrollando. Y empezaron las amenazas, empezaron a expresarse las miserias humanas de este régimen que cree que con la intimidación, con las presiones indebidas, pueden seguir silenciando al pueblo de Venezuela. En este caso se materializó esa amenaza en unas órdenes de captura contra la esposa, contra la mamá de su niño de apenas 3 meses de edad, contra su señora madre. Es decir, ya no podían silenciar a José Manuel atacándolo a él o amenazándolo a él, y atacaron entonces a su mamá, a su esposa, a su hermano, es decir, a toda su familia. Y José Manuel tomó la decisión de ponerlos en resguardo. Estamos esperando de José Manuel cuáles son los mecanismos de apoyo que él requiere en este momento, y estoy seguro, como siempre, que va a tomar las decisiones correctas, y que esas decisiones en ningún caso deben pasar por abandonar sus ideales, sus compromisos con el país, y sobre todo esta lucha que junto con todo el pueblo de Venezuela seguirá dando sin ninguna duda hasta lograr la libertad de nuestro país. Ahora, finalmente, diputado, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, sobre la necesidad de cambio también se ha abierto una discusión que atañe a la Asamblea Nacional sobre la situación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que están en el exilio, que llevan adelante este antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro por supuesta corrupción en el escándalo más grande de América Latina. Hablamos de Odebrecht. Yo quisiera su comentario como miembro de la Junta Directiva. Algunos factores de oposición denuncian que se ha iniciado una cruzada contra el presidente del máximo tribunal, y esto también en respuesta a la investigación que se sigue adelante contra Nicolás Maduro. Al menos esa es la denuncia. Quisiera su reacción y su comentario en torno a este tema. No, por parte de la Junta Directiva y de la Asamblea Nacional como tal, no hay ninguna ni persecución ni retaliación, al contrario, ha habido expresiones de apoyo a las gestiones de los magistrados, al debido enjuiciamiento que se le tiene que seguir a quien ha acabado con este país, que es Nicolás Maduro, a quien ha dirigido el gobierno más perverso y corrompido de toda la historia republicana del país. Lo que está pendiente en la Asamblea es la definición sobre la procedencia o no de una designación por parte de nuestro cuerpo de un nuevo presidente, tal como se nos exhorta en la última comunicación por parte del Tribunal Supremo en el exilio. Así que la decisión iría sobre la posibilidad de ejecutar un exhorto de parte de los magistrados, y no sobre los magistrados. En ningún caso nosotros designamos y reconocemos y seguiremos reconociendo como magistrados legítimos a quienes, en cumplimiento de la Constitución, la soberana Asamblea Nacional designó como magistrados del TSJ. Gracias, diputado Alfonso Marquina, como siempre, por atendernos, acompañarnos, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanija le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Se suma a nuestra mesa de debate el nuevo presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Armando Chacín. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, por supuesto, darle las gracias a ustedes porque de alguna manera nos tomen en cuenta en este gran debate. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa y sobre todo la situación del sector que usted representa. Yo iniciaría conversación, señor Chacín, a partir de estas proyecciones del Fondo Monetario Internacional para nuestro país, que nos hablan de una inflación que podría llegar o superar 1.000.000% a finales de este año, una situación inédita para Venezuela y para cualquier país en el mundo, y una caída del Producto Interior Bruto de hasta 18%. Yo quisiera su comentario inicial en torno a este tema. Lo escuchamos. Sí, yo creo que es muy importante hablar sobre la hiperinflación. El sector de nosotros no escapa absolutamente a eso. Cada día nosotros tenemos mayor dificultad para poder mantener nuestras maquinarias y nuestros equipos. Yo te pudiera decir que una finca que pudiera estar sacando alrededor de 1.500 litros o de 1.600 litros solamente puede contar a la semana alrededor de $700, $800. Imagínate tú, para el mantenimiento de maquinaria tan costosa, que de paso son maquinarias que tienen una obsolescencia de mucho más, el parque de tractores tiene una obsolescencia de más de 20 años, la dificultad que tiene el productor agropecuario con esa poca plata, mantener eso, pagar personal, pagar insumos y poderse manejar. Entonces, día a día hemos entrado en esta dificultad en una especie de subasta, en donde hay pocos insumos, y nosotros tenemos que buscar a las personas que los tienen, porque ya ni siquiera son en los mercados cotidianos, se salió de los mercados normales que nosotros podíamos comprar, por ejemplo, como Agroisleña, Agropatria, y todos esos productos que hoy en día produce Agropatria entran en una especie de subasta, en donde hay algunas personas que lo manejan y bueno, tenemos que cotizar, y muchas veces cotizamos hoy y ya para en la tarde ya nos tienen otro precio diferente, mientras podemos hacer una transferencia. Eso es totalmente claro, yo creo que mejor no lo pudo decir el Fondo Monetario Internacional. Nosotros vivimos una economía que básicamente está acabando con lo poco que hay en el país. Hemos logrado tratar de mantenernos y de tratar de sobrevivir como está cualquier ciudadano, y que nosotros de alguna forma, bueno, necesitamos políticas claras, políticas que de verdad sean insertadas, no el Plan 50, que de alguna forma es una camisa de fuerza para terminar de acabar con los productores, los pocos productos o productores agropecuarios que existen en el país, dando la cara, y que de alguna forma, bueno, no escapamos a lo que escapa el ciudadano normal día a día. Ahora, señor Chacín, usted en una entrevista anterior decía que el sector ganadero está básicamente en un paro técnico. ¿A qué se refería?
nosotros no tenemos, si nos vamos a prender las maquinarias, no tenemos combustible para prender. En el país en donde hay la mayor cantidad de hidrocarburos, de reservas de hidrocarburos en el subsuelo, pues no hay combustible suficiente para prender las maquinarias. Aún si mañana estuviéramos dando la gran batalla, la gran guerra, que sí es verdad que tenemos que dar nosotros, que es la guerra al hambre, acabar con ese flagelo que está acabando con las familias venezolanas, nosotros no tenemos la posibilidad de prender nuestros tractores por los hidrocarburos. No se hable de insumos, carecemos totalmente de lo que son insumos. Los fármacos básicamente han desaparecido y la posibilidad de poder tener un rebaño sano con un programa sanitario por lo menos básico es casi que imposible. No escapa, pues yo creo que el campo es básicamente el reflejo también de lo que está pasando a cada uno de los sectores económicos. A Dios gracias, bueno, por lo menos hay un sistema biológico, la vaca se preña con un toro, y bueno, tenemos la vaca y tenemos el toro, pero eso no es suficiente. O sea, la gente debe de entender que de alguna manera nosotros necesitamos tener nuestros insumos para poder de alguna forma enrumbar al país, poder sostener 125 litros de leche per cápita, que son los requerimientos mínimos que tiene la FAO, y poder tener alrededor de 24 kilos o 25 kilos per cápita de carne para el ciudadano venezolano. Hoy por hoy estamos en unos números bastante críticos, a pesar de que hace 4 o 5 años llegamos a tener todavía 24 kilos de carne, y debemos decirlo, ahí se ve el descalabro de una inflación descontrolada. Hoy en día, apurado, están comiendo 5 kilos, alrededor de 5 kilos los venezolanos per cápita, y en la leche, cuando llegamos nosotros a tener 115 litros de leche en la década quizás a finales de los 90, hoy en día que eso serían alrededor de 10 millones de litros de leche al día, hoy en día estamos por debajo de 4 millones de litros de leche. Entonces allí está el reflejo, todo lo que es una inflación descontrolada, unas decisiones incorrectas en cuanto a la economía, se reflejan rápidamente en los sectores productivos, porque no escapamos de eso. Nosotros no vivimos aislados, no estamos en una esfera de cristal, vivimos el día a día tal cual vive cualquier ciudadano venezolano. Señor Chacín, a propósito de la cantidad de carne o kilos de carne que hoy día per cápita come cada ciudadano en Venezuela, ¿cuál es la información que maneja Fedenaga? Lo saco a colación porque si preocupa los índices de inflación inéditos que lamentablemente va a sufrir Venezuela este año según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, también hay que sumar el dato de la caída de la contracción económica de 18% en esta difícil coyuntura. ¿Qué puede comentarnos acerca del sector que usted representa? ¿Cuántos kilos de carne per cápita consumen hoy los venezolanos? Lo escuchamos. Nosotros estamos alrededor de 5 kilos per cápita de consumo en carne. Hemos bajado y descendido. Nosotros teníamos la capacidad de tener alrededor del 95% de la carne que se necesitaba en el país servida en el plato del venezolano. Teníamos solamente 7 millones de hectáreas dispuestas a la producción de alimentos, cuando en Venezuela todavía podíamos crecer porque tenemos más de 30 millones de hectáreas ávidas para producir alimentos. O sea, hoy no debiéramos solamente estar produciendo para el ciudadano venezolano, sino que debiéramos estar trayendo divisas e incentivando la producción nacional, vendiéndole a otros mercados internacionales. Políticas muy mal edificadas, muy mal hechas, y yo creo que con poco sentido de lo que debe ser un país que tiene todo para producir alimentos básicamente los 12 meses del año. Tenemos tierra, tenemos los profesionales, tenemos los productores agropecuarios trabajando a un cuarto de máquina. Ahí está el paro técnico, básicamente no tenemos con qué trabajar. Tenemos poca posibilidad de ingresar a mercados internacionales. Bueno, ahí están los números. Yo creo que es muy básico. Yo creo que el ciudadano venezolano tiene que entender que cada día el productor agropecuario tiene menos herramientas para poder producir alimentos, y hay que tratar de revertir. Aquí está, en estas últimas reuniones que hemos celebrado con la Federación de Agricultores de Venezuela, FEDEAGRO, y FEDENAGA, que hicimos la semana pasada, pues hay un gran compromiso de las dos federaciones de producir los alimentos. Solamente falta los gobernantes, de alguna forma, que se interesen por poner sus mejores hombres a la disposición de producir alimentos para el ciudadano venezolano. Yo creo que eso es nuestro gran reto. Nosotros estamos dispuestos a aceptarlo y hacerlo, pero no estamos dispuestos
a que el Estado venezolano nos imponga a nosotros, o el gobierno venezolano, los gobernantes de turno, nos impongan a nosotros políticas que de alguna forma son imposibles de aceptar para poder producir. Nosotros no queremos quizás en este momento solamente producir alimentos para los venezolanos, que yo creo que eso es lo básico que tenemos que hacer nosotros y estamos capacitados para eso, sino también estimular a los productores agropecuarios para que de alguna forma sigan transmitiendo sus conocimientos a sus hijos y que no sigan esa escalada de productores agropecuarios o de hijos de productores agropecuarios de alguna forma mirando fuera de la frontera, cuando aquí tenemos un gran capital humano que de alguna forma podemos nosotros capitalizar y poner en el plato de cada uno de los consumidores. Finalmente, y muy brevemente, señor Chacín, ¿se pueden controlar los precios en pleno proceso hiperinflacionario? Hablo del Plan 50, eso en primer lugar. ¿Y por qué destinar recursos, esta pregunta es retórica, a la importación de alimentos o cajas CLAP lejos de, destinarlos a la producción nacional? Lo escuchamos. Sí, lo básico, no. Nosotros no queremos estar dentro de esa camisa de fuerza. Hemos ido a las reuniones muy respetuosamente y le hemos dicho que nosotros no vamos a apoyar por lo que si lo quieren hacer que lo hagan, pero nosotros no vamos a firmar un acuerdo de poder ponerle una camisa de fuerza a los productos que nosotros hacemos los productores agropecuarios en el país. Eso en una inflación como está descontrolada, nosotros no nos podemos meter allí porque sería la desaparición del sector productivo del país si nosotros aceptamos y ellos consiguen eso. No, cuando ellos consigan regular totalmente todo lo que necesitamos, nosotros necesitamos más de 1,000 ítems para producir alimentos, que es la leche y la carne, estamos hablando del sector pecuario, ¿no? Nosotros no podemos atacar solamente al sector pecuario por el precio de la leche y de la carne, y que vamos a pasar con la mayoría de los insumos, los van a dejar liberados, pues prácticamente no tendremos con qué trabajar. Y por otro lado, yo creo que es muy clara. Nosotros tenemos la mayor disposición, tenemos la capacidad y los conocimientos, como lo hemos dicho anteriormente, para producir los alimentos. Solamente queremos que el Estado venezolano haga políticas, pero con visión pecuaria, para que podamos nosotros sobrevivir dentro de una inflación que de alguna manera nos come hora por hora los pocos recursos que tenemos y de alguna forma no nos permite hacer proyectos para avanzar. Gracias, Armando Chacín, por atendernos, acompañarnos, el nuevo presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, expresando opinión acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy, el telón de fondo de la crisis, la situación económica. Vamos a la pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Correr descalzo. Estás en la playa un fin de semana. ¿Cuántos hemos caído en la tentación de correr descalzos por la orilla? Entre corredores, actualmente existe un debate sobre correr descalzos o no. Escucha algunos de los argumentos y tú decides. Para los seguidores de correr descalzos, la investigación indica que 100 gramos de peso extra en los pies disminuye el paso de la carrera en 1%. ¿Te parece poco? La matemática dice que un par de zapatos de 280 gramos te hará un 5% menos eficiente. Agrégale un 5% a cualquiera de tus tiempos y verás el resultado. Más de 5 minutos de diferencia. Para los que apoyan correr con zapatos, en primer lugar buscan la protección de objetos peligrosos y luego se espera el control de amortiguación y o del movimiento, dos de los factores relacionados con la prevención de lesiones. Pero ahora saltan los corredores de pies descalzos para defenderse. Al correr descalzos, el cuerpo se pone en alerta y dedica toda la visión, músculos, huesos, tendones y estructuras de soporte de los pies para tener el mejor control posible. Dicho estado hace que se pueda controlar mejor las fuerzas que se perciben durante la carrera. Los corredores con zapatos no se hacen esperar. Los podólogos afirman: algunas superficies suaves como la arena mojada aumentan la probabilidad de lesiones. Un
un punto en común: se puede caminar descalzo por la casa, hacer ejercicios para fortalecer el pie o correr hasta 1 kilómetro descalzo. Un dato interesante: los estudios que apoyan correr descalzo han sido realizados en su mayoría por antropólogos. Aún queda mucho que descubrir antes de apoyar esta decisión. Cada quien que tome la suya. Yo, por ahora, me pongo mis zapatos. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Oro VIP, compra tus prendas de oro y plata ofreciéndote los precios del mercado. Chacao, calle San Ignacio, Residencia San Ignacio, local comercial y en nuestra oficina en el CCCT 424-247-7974. Seguridad garantizada. @Oro VIP, piso abajo, Caracas. Oro VIP, oro al mejor precio. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, a propósito de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para nuestro país. Ya hace 3 años, medios de comunicación como la BBC de Londres decían, se preguntaban qué es la hiperinflación y por qué es tan peligrosa, y se referían justo al caso venezolano, lo que podía ocurrir. Citaban al profesor Steve Hanke, académico de la Universidad Johns Hopkins, y una autoridad mundial en la materia. Él decía, que por convención la profesión económica acepta que existe hiperinflación cuando la tasa de inflación supera 50% mensual. Bueno, ya esto está pasando en nuestro país. Las consecuencias, ¿qué suele ocurrir? Las tiendas empiezan a cambiar hasta varias veces por día los precios de sus productos, la población empieza a gastar lo más rápido posible su sueldo en bienes de consumo duradero, y también se suele comenzar a cuantificar el valor de los productos en una moneda extranjera estable en vez de una moneda local. En ese momento las autoridades prácticamente pierden el control de su política monetaria. Para conversar acerca de este tema, insistimos, esta nueva proyección que publicaba hace 2 días el Fondo Monetario Internacional. Saludamos en la línea telefónica a Orlando Ochoa, economista y profesor universitario. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Pues mucho interés, profesor, de escuchar una primera valoración de su parte acerca de este tema. Ya hace 3 años se preveía que Venezuela podía pasar por una situación de esta naturaleza. ¿Qué puede comentarnos? Sí, precisamente en 2016, cuando la inflación promedio superó el 20%, veíamos que el camino iba hacia la hiperinflación. Más allá de la clasificación de si llega al 50% o no, la causa de la hiperinflación clásica, que es la que está ocurriendo en Venezuela, y no es una guerra económica,
Esa es la excusa, el invento del presidente Nicolás Maduro y su gobierno para no actuar al respecto. La causa suele ser cuando los gobiernos, y en el caso el gobierno de Nicolás Maduro, comienza a tener un déficit fiscal. El déficit fiscal es la parte del gasto que no está cubierta por los ingresos normales, los ingresos corrientes, y empieza a recurrir al Banco Central para pedirle que emita dinero bajo cualquier excusa. En el caso nuestro es vía PDVSA, unos pagarés de PDVSA, emita dinero para financiar el gasto. Cuando un banco central empieza a emitir dinero, se suele decir imprimir, pero en el caso venezolano ni siquiera podemos hablar de imprimir porque no hay circulante. Eso es otro problema adicional. En varios países en la historia, cuando hay hiperinflación, hay cantidades masivas de billetes. En el caso nuestro no, porque el gobierno mantiene deudas con tantos proveedores y contratistas, incluyendo los que imprimen billetes, que tampoco pueden emitir billetes. Estamos en el siglo XXI y se está manejando por términos de transacciones electrónicas, pero aún así ahora tenemos los problemas de las limitaciones en la parte electrónica. Pero continúo, de ese 20% de 2016, que ya se veía claramente la causa fiscal, un gobierno que gasta más de lo que recibe y recurre al Banco Central de Venezuela. En el 2017, la inflación superó también el 30% mensual. Y en el 2018 comenzamos a acercarnos rápidamente a 80, 90, más de 100%. Con una tasa de inflación mensual de 120%, la inflación pasa de 1.200.000% al año. Como el promedio de los últimos 3 meses ya está sobre encima de 100, y el gobierno no hace nada, sino hace con el discurso de que tiene una guerra económica de la burguesía, etcétera, etcétera. Es decir, una mentira, una absoluta mentira, para esconder que está manejando un enorme gasto y, por supuesto, un enorme problema cambiario, porque el mercado cambiario es disfuncional, no hay acceso de divisas para el sector privado, sino para el sector público, y una parte del sector público maneja todas las divisas petroleras que llegan a Venezuela con una enorme corrupción. Ahora, la pregunta de fondo es, ¿por qué el presidente Nicolás Maduro maneja un gasto público mayor a sus ingresos, generando un déficit que equivale, ese déficit, esas necesidades de ingresos del gobierno, a más de 1/5 de la economía venezolana, es decir, más de 20%? ¿Por qué gasta tanto y genera una hiperinflación que golpea a 100% los venezolanos, hundiéndolos en pobreza y miseria? ¿Por qué un gobernante toma esa decisión? Bueno, la razón es que ese exceso de gasto que está usando el gobierno de Nicolás Maduro es para el control social electoral, la distribución de alimentos, el carnet de la patria, los puntos rojos. Es el sistema que les permite tener la dependencia de un 20-25% de la población en pobreza, en hambre, en dependencia del gobierno, y ese 20-25% que vota por el gobierno por necesidad bajo el sistema electoral diseñado por Jorge Rodríguez. Ese sistema electoral, con una oposición dividida por razones que todos observamos, entre distintos puntos y ataques entre ellos, y por cierto, se puede estimar que el gobierno promueve esas divisiones, lo podemos ver en las redes sociales, como acentúan las críticas de distintos grupos. Esa oposición dividida frente a un sistema electoral donde el gobierno controla una cuarta parte, la mitad no vota y la otra cuarta parte, la mitad se abstiene y la otra cuarta parte, una parte vota y otra parte se divide entre distintas opciones. Con eso es suficiente para mantener la apariencia de legitimidad democrática. Que un gobierno, profesor, perdón que lo interrumpa, porque en la práctica, y usted me corregirá si me equivoco, hemos leído abundante información acerca de este tema para entender
a lo que nos vamos a enfrentar, a lo que ya nos estamos enfrentando, pero la mayoría de los análisis coinciden en asegurar que la hiperinflación no es para siempre. Es decir, esto es un proceso que va increciendo, no sabemos cuándo se toca el techo, pero efectivamente llega un momento que la sociedad no puede más. Es un proceso devastador. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Entendiendo lo que está ocurriendo y las razones, cuando los precios continúan en el alza y como usted indicaba, las empresas y los ciudadanos comienzan a hacer cálculos en una moneda dura, a calcular en dólares o en euros las operaciones, lo que puede ocurrir es un colapso de la demanda de dinero, un colapso de la demanda de bolívares. Llega un momento en que la población no quiere aceptar los bolívares o las transacciones electrónicas lo obstaculizan tanto al establecer límites que son muy bajos y se tienen que hacer múltiples transacciones electrónicas, los sistemas electrónicos se van congestionando y la gente pasa a hacer operaciones en moneda extranjera, en billetes, en dólares. Si eso ocurre, como ha ocurrido en algunos países, un colapso de la demanda de dinero, el rechazo a la moneda local hace que la cotización del bolívar respecto al dólar se dispara y eso genera un pico de hiperinflación que puede ser 3, 4, 5 veces más alto en un solo mes. De llegarse a un pico de hiperinflación así, 300, 400, 500% en un mes, como usted dice, se acelera y se vuelve un caos. Ningún gobierno puede sostener una farsa de una situación como esta. Ahora, para poder enfrentar un problema de hiperinflación se requiere orden fiscal, orden monetario, un mercado cambiario funcional. El gobierno de Nicolás Maduro no solamente ideológicamente y políticamente es incapaz de hacerlo, sino que se requiere ayuda externa, se requiere financiamiento. El gobierno de Nicolás Maduro, por sus prácticas antidemocráticas, tiene sanciones, de manera que no puede proponer un plan económico que pueda solucionar esto. De este modo, el problema económico depende totalmente de la solución política a la crisis de Venezuela. Hablo acerca del efecto devastador desde el punto de vista social, profesor, y lo hemos hablado con usted en alguna oportunidad. Ya las cifras de la encuesta de condiciones de vida del año pasado preocupaban y mucho, con un índice de inflación de 1.000.000%, no nos podemos ni imaginar. Una especialista del tema como Susana Rafali ha advertido que pasamos el umbral de 15% de desnutrición en nuestro país, según los estándares de la OMS. Pasamos una raya roja. Esto nos da una crisis humanitaria. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Lo uno, insisto, a el deterioro de la economía, el impacto que puede tener unos índices de inflación que podrían incluso estar por encima del 1.000.000%. ¿Qué puede comentarnos? El impacto social, por supuesto, como dice la doctora Rafali, es devastador. Lamentablemente, y es triste, no podemos decir sino que se va a deteriorar la situación. Los índices de desnutrición, abandono de colegios, de universidades, de los jóvenes para poder trabajar, para tratar de sobrevivir o para abandonar el país. El acentuamiento de esta situación puede llevar además a una crisis en las fronteras, con números mucho más grandes de los actuales tratando de salir del país. Los problemas de pobreza, por supuesto, la última encuesta de pobreza nos muestra que más de 85% del país está en un grado de pobreza. Lo único que atenúa esta situación son las remesas que reciben los venezolanos, una parte de los venezolanos de sus familiares en el exterior, y aquellos que puedan disponer de acceso o ahorros de moneda extranjera. Lamentablemente el gobierno ha hecho énfasis en buscar llegarle a las remesas sin arreglar el mercado cambiario. Tememos que sean por las prácticas de corrupción asociadas al tema cambiario que ya hemos visto en el pasado. No hay forma, María Alejandra, de enfrentar esto sin una corrección económica. Los daños sociales, la emigración en masa, los problemas fronterizos, la crisis política, todo esto lleva a que la hiperinflación en Venezuela, que es la primera que ocurre en un país petrolero,
un país petrolero que tiene cuentas externas fuertes por el petróleo, en el caso venezolano, el colapso de la industria petrolera, la caída en la producción, fruto de todas las dificultades que se enfrentan financieras, personal, mal manejo, corrupción, desviación de fondos, etcétera, hacen que esto sea un caos que requiere una solución política e inmediatamente una solución económica y financiera con ayuda humanitaria para poder compensar y ayudar a los más necesitados y a una parte de la población importante en los primeros meses de un cambio de esta situación, para luego llevar a cabo un plan económico, petrolero y financiero de recuperación que sí se puede hacer para sacar este país adelante. Lamentablemente, el gobierno de Nicolás Maduro está atrincherado por sus propias razones personales, por las responsabilidades que una cúpula de gobierno tiene, está manejando esto con un aparato de propaganda, desconociendo todo lo que estamos hablando. Profesor, gracias por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado, y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Amigos, palabras más, palabras menos. A propósito de la declaración de Susana Raffaelli a la que hacíamos referencia, tal cual en entrevista, publicado lo siguiente hace un par de días: la nutricionista y experta en seguridad alimentaria es posiblemente la voz más aguda en exponer la situación alimentaria del país. En los programas en los que participa ya han evaluado a más de 10.000 niños con desnutrición. Raffaelli da cuenta de un velo institucional que es rebatido por las cifras que recogen en Cáritas de Venezuela. En junio de este año, 16 estados alcanzaron la raya roja que sitúa al país en una crisis humanitaria al tener un 15% de niños en riesgo de morir por desnutrición, y con un panorama francamente preocupante, si no aterrador, de una inflación que podría llegar a 1.000.000% según el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dicen los oyentes, Argenis, a través del sistema Dilo? Bien, en principio denuncian que han estado sin servicio de agua en varias zonas de la ciudad. Esto llega a través del sistema Dilo y también te envían saludos por allí.
Saludos a todos los oyentes en Venezuela y más allá de nuestras fronteras. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación. De Wilitz Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Jessica Varela y Marilia García. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.